Oscar Davis, ¿cómo estás? Buenos días. Evaristo, pues contento, una semana más, muchas cosas que hacer, muchas cosas que prever, mucho que comentar. Tienes toda la razón, hay que estar contentos porque seguimos sanos, eso ya es muy importante hoy día, ante todo lo que estamos viviendo, Oscar, con esta enfermedad. Bueno, ya el presidente de México desafortunadamente fue contagiado. ¿Y cómo ves esta situación? Triste que sus detractores pues aprovechen para desearle lo peor, ¿no? Pero más allá de todo eso, esta situación demuestra pues que nadie es infalible, por más cosas que se digan, en cualquier momento cualquiera se puede contagiar. Exacto, y a veces el contagio no es nada más una anécdota de que en el caso de él esperemos que no evolucione a algo grave, porque es el presidente del país, lo quieran o no, hayan votado por él o por otro, él es el que representa las instituciones de México. Y si algo le pasara, pues bueno, este país estaría de cabeza. De por sí no camina tan correctamente, pero sería una tragedia para México que se agravara la salud de López Obrador. La otra demuestra cómo la discusión pública que ahora se hace en las redes sociales ha llegado a niveles tan extremos. Por ejemplo, Twitter ayer anunció que todos aquellos que, todas aquellas cuentas que desearan la muerte de alguien, que que llenaran de insultos, en referencia Sí, sí, sí. a López Obrador, iban a ser suspendidas. Facebook no tiene ningún tipo de mediación, aunque ellos dicen que tienen mediación, pero es obvio que no, y tú te puedes asomar y está lo peor de los mensajes, y eso muestra la naturaleza humana tal y como es, y la radicalización de México, los chairos, que es el grupo que será, que está en el poder, a la defensa total, y los derechairos pues están en el ataque total, y ambos grupos llegan a vilezas increíbles. Es correcto lo que dices, y aquí lo dijimos, Oscar, ya hace varios meses, que esta situación a favor o en contra de López lo que estaba haciendo era polarizar a la sociedad, ¿no? Por un lado los que atacan, los que agreden, y por otro lado los que defienden. Aquí habría que decir, a mí me parece que si no fuimos antes así, ¿por qué ahora somos así? ¿Por qué no criticamos? Recordarás con López Portillo cuando la economía se fue a un barranco, o con Carlos Salinas de Gortari que perdimos 3 ceros al peso. Nadie se atrevía a decir nada. Porque te metían a la cárcel, Evaristo, era un estado autoritario todavía. En los tiempos de Salinas de Gortari, el PRD era el partido de oposición, era lo que fue algún tiempo Morena, muy corto tiempo Morena, cuyos militantes denunciaban y trabajaban activamente para tratar de cambiar el estado de cosas, y hubo 200 y tantos muertos del perredismo, que fueron los que se atrevían a denunciar. Asumiendo que no se podía por las condiciones de sus gobiernos y ahora sí se puede, bueno, pues no tenemos que extremar tampoco, ¿no? Lo que pasa es que el triunfo de López Obrador no solamente fue el triunfo de Morena, sino fue el triunfo de un proyecto político que es contrario al proyecto político que ha gobernado este país, especialmente desde que Miguel de la Madrid llegó al poder. Ese proyecto político estaba encaminado a entregar los recursos de esta nación, públicos y privados, a Estados Unidos, y lo lograron, pero con bastante eficiencia. Y también está destinado el otro proyecto político, el que se trata de desplazar el gobierno actual, a entregar los recursos públicos a manos privadas. Ya ves que todo está privatizado, hasta para entrar, no sé si todavía, pero hubo un tiempo que para entrar a las canchas del Seguro Social tenías que pagar un dinero, una cuota. Entonces privatizaron todo, y el proyecto actual busca lo contrario, hacer que el dinero público no esté en manos de empresas de unos cuantos. Ya ves, por ejemplo, el asunto de las guardias de seguridad, como la policía recibió menos recursos y no era capaz de garantizar la seguridad de todos, en realidad permitió crear empresas del área de seguridad, hasta con gente armada y todo eso. El actual gobierno creó una nueva corporación, que no me acuerdo cómo se llama, la maneja Manuel Espino,
que busca garantizar con recursos públicos la vigilancia de los edificios de los 3 niveles de gobierno, y obviamente se les va a ir el negocio a los que ahorita venden sus servicios como empresas de seguridad, y ese es los grandes proyectos políticos. Entonces los que perdieron en las elecciones pasadas invierten grandes cantidades de recursos para polarizar a la gente. Es muy curioso que hay muchos detractores de López Obrador que reciben todos los beneficios adicionales que da este gobierno y de eso no dicen nada, pero sí son los ataques. O sea, es un poquito triste que la gente que está explotada en sus trabajos, en esto, en lo otro, que la mayoría lo estamos, se pongan del lado de los explotadores para criticar al gobierno que ni les ha hecho nada, pero que sí ha tenido problemas de comunicación para no decir las cosas que está haciendo. Lo dice a medias y esto le da pie, y por eso ha sido tan notoria y tan fácil de hacer esta polarización. Es como la que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. Así es, y hay que decir entonces, Oscar, hay que decirle a la gente que piense antes de actuar, que escuche, que medite, que analice lo que está viendo y lo que está escuchando para no dejarse ir hacia un lado o hacia otro también. Hay que tener racionalidad, hay que pensar, hay que comparar, hay que entender lo que está ocurriendo, porque definitivamente el presidente de México ha tenido muchas cosas que señalarle, pero eso no es para desear que se muera, por ejemplo, o para que haya medidas tan radicales como que de pronto nuestro país se quede sin gobierno. Hay que pensar las cosas, no hay que dejarse llevar, hay que tener una opinión sustentada y sobre todo, lo más importante, Oscar, es no pensar en cosas que perjudiquen al país, porque eso nos puede perjudicar a todos. Eso, que haya un golpe de Estado, que algo le pase al presidente, sin duda afecta a todo el país, no solamente a él en su persona. Pero bueno, y con este contagio de COVID, decíamos al inicio, Oscar, seguramente lo escuchaste, pues esa es una de las cosas que López Obrador desafortunadamente hoy pues tiene que aceptar que se equivocó, cuando todo lo que se dijo de él, de no usar la mascarilla, ¿recuerdas? Y todos esos asuntos, pues evidentemente ahí tuvo un error que hoy está pagando. Y de burlarse de las cuestiones científicas, ¿no? ¿Te acuerdas que decía que con sus estampitas, o que siendo honestos y no corruptos y todo lo demás? No te daba, ¿no? Ajá, y ahora resulta que ya aparte sus secretarios ya se habían enfermado, y se le está revirtiendo. O sea, hay que cuidar mucho lo que se dice, y pues bueno, que le sirva de ejemplo a Joe Biden para cuando empiece sus mañaneras, que sepa que pues todas las palabras cuestan. Claro, y la otra que también mencionábamos aquí, la atención que tiene el presidente, que debe ser de primera, lo entendemos, pero se ve claramente pues si tienes posibilidades, cómo te atienden, y si no tienes posibilidades, cómo estás sufriendo por el oxígeno mismo, ¿no? Sí, en el caso del presidente tiene un equipo especial que lo vigila en Palacio Nacional. Aparentemente no está encamado ni nada de eso, pero sí tiene un equipo de médicos encabezados por el secretario de Salud. Así es, y otro tema, Oscar, que justamente el presidente de México dio a conocer fue la aprobación ya, tú mismo lo decías aquí, no, los particulares, los gobiernos no deben comprar su vacuna porque se va a provocar un desorden y solo los que tengan recursos la van a comprar. Pues no, ya el presidente de México dijo, ábrase por humanidad, para que la gente pueda tener la vacuna como sea, ábranse la posibilidad de comprarlas. Inmediatamente la semana pasada se dio el caso de un empresario cuyo nombre no recuerdo en estos momentos. La nota salió en el Universal. Decía que un empresario que había comprado 10 millones de vacunas rusas para comercializarlas en México, pero el propio instituto científico que creó la vacuna rusa dijo que no es cierto, que no le habían comprado nada. Si no hubiera habido este desmentido, este empresario hubiera vendido sus vacunas rusas que nunca compró, y que pues hubieran sido tipo PRI, ¿no? El agua. Así es. Entonces, Y también yo escuché una entrevista donde otro empresario, probablemente sea el mismo, dijo, ya tenemos la vacuna comprada, pero él dijo que ya estaba hasta certificada por la COFEPRIS y que ya tenía ahí cientos de miles nomás esperando para traerlas a nuestro país. El detalle está de que eso puede caer, cualquiera puede caer en ese engaño, pero a menos que te informes.
Las grandes proveedores o las empresas que ya tienen vacunas aprobadas por las autoridades de salud están saturadas en sus pedidos. De hecho, la que fabrica la Pfizer, creo que lo mencioné la semana pasada, que es la que se está aplicando aquí en México, suspendió temporalmente por 15 días su producción porque su planta en Europa la van a ampliar para aumentar la capacidad, pero para aumentar la capacidad tenía que suspender los pedidos y por eso va a dejar de entregar a Estados Unidos, Europa, América Latina, propiamente México. Y entonces, aparte, tú sabes que los gobernadores que de esos, los Contreras, finalmente admitieron que aunque ya tienen la autorización para comprar sus propias vacunas, dicen que van a una lista. Entonces, en esa lista les va a tocar, si bien les va, a finales de año. O sea, ya es libre, cualquiera puede comprar la vacuna, pero no hay disponible en el mercado. Ese es el primer obstáculo. Sin embargo, seguramente será posible después de esta reparación que hablas y sobre todo también que los rusos, decía el presidente de México justamente, ¿no? Va a hablar con los rusos a ver si ya nos pueden mandar vacuna. En unos meses yo creo la va a haber. ¿Qué escenario ves, Oscar? Ya ahorita la COFEPRIS detuvo a una empresa que está vendiendo una vacuna que es ilegal, no está confirmada, no está comprobada. Pero ¿qué escenario se nos viene con esta posibilidad? ¿Cómo sabremos cuál es la vacuna auténtica? Se habla de que tendrá un costo de por lo menos 800 pesos venta al público, a los gobiernos probablemente más barata, pero nos podemos inundar de vacunas falsas y también de diferentes precios y como tú decías, los que sí tienen poder adquisitivo sin duda van a ser los primeros en tenerla. Sí, yo confiaría ciegamente en la vacuna que va a distribuir gratuitamente el gobierno, porque va a pasar como cuando andan vacunando perros en la calle, hay voluntarios que a lo mejor es pura agua, que vacuna contra la rabia, pero no hay ninguna garantía. Pero nos vamos a llevar 2 años esperando la vacuna gratuita. No, probablemente no. El gobierno, hay un detalle que es bien importante. El gobierno dijo que tiene recursos ya asegurados para comprar 120 millones de dosis. Y ahí está el problema, porque se requieren 2 dosis y somos 130 millones de mexicanos. O sea, definitivamente. O a lo mejor de esos 120 millones va a vacunar solamente a 60 millones. A eso me refiero, que solamente hay vacunas para 60 millones Ajá. aseguradas. Pero yo creo que en los meses que siguen se van a ir mejorando los mecanismos logísticos y aparte se va a ir usando otro tipo de vacunas. De la que te hablo es la que requiere ultrarrefrigeración, menos 70 grados centígrados y todo, lo que dificulta su traslado, su manejo, todo lo demás. Pero conforme avanza el tiempo y mejoran las cosas, porque esto de la pandemia hay que admitir que la ciencia se ha movido rápido, va a aumentar el abasto de vacunas y va a mejorar el tiempo de aplicación. Entonces, yo considero que a finales de este año probablemente el grueso de la población, más de 60 o 70% de los mexicanos, vamos a estar vacunados. Pues no dan los números, pero la esperanza siempre se mantiene. No dan los números, recibiendo 500,000 de vacunas, pues está difícil que más de la mitad estemos vacunados para finales de año. ¿Y cómo ves que Jojutla dijo que quiere comprar la vacuna? Sí, dijo que a través de la Secretaría de Salud Estatal va a pedir vacunas para Jojutla y que está dispuesto a aportar recursos para adquirirla. Pero es lo mismo, es una buena intención, pero te decía, no hay producción suficiente. Tienes que ponerte en la lista de espera. En esa lista de espera están países, no solamente empresas chiquitas, gobiernos chiquitos, sino países enteros. Está Estados Unidos, los grandes países de Europa, México, Argentina, aunque Argentina se ha ido por la vacuna rusa, pero la vacuna rusa todavía no termina sus fases de aprobación. De hecho, están aplicándolas en Argentina y están validando para ver si funciona, ¿no? No está que alguien se muera por la vacuna, sino que están viendo es el porcentaje de efectividad. O sea, la vacuna Pfizer tiene un porcentaje del 95%. Quiere decir que 5 personas de cada 100 sí van a contraer
el coronavirus, pero no se sabe con exactitud porque cada vacuna tiene efectos diferentes según el tipo de población. Una misma vacuna, por ejemplo, ya se demostró con estudios que tiene en un país, no recuerdo cuál, un porcentaje de efectividad del 50%, pero esa misma vacuna en Turquía dio un porcentaje del 95%. Entonces, yo creo que sí va a haber suficientes vacunas, va a haber mayor cantidad de proveedores y lo que es ahorita una escasez, pues bueno, ya no la va a hacer, pero mientras tanto, el ayuntamiento de Jojutla, el gobierno del estado de Morelos, el gobierno de Morelos no ha dicho que quiere comprarla, pero... los empresarios integrados en el Consejo Coordinador Empresarial dijeron que a ellos les interesaría comprar la vacuna para aplicárselo a los trabajadores de sus empresas para reactivar más rápido la economía. Pero pueden decirlo y pueden declararlo, pero te repito, no hay vacunas suficientes en el mercado para que al menos en 6 meses las puedan comprar. Y suena un poco raro, ¿no? Escuchar que un municipio pequeño aquí en Morelos pues pueda estar en la lista, en esta gran lista, ¿no? Tenemos pedidos, diría el fabricante, ¿no? Tenemos pedidos de Alemania, Australia, Bélgica, Italia, Polonia, Estados Unidos, Jojutla. A ver, pero allí hay que hacer una acotación. Jojutla no es cualquier municipio. Te recuerdo que cuando venga el apocalipsis, los de Jojutla ya tenemos a dónde ir. Allá a Marte tenemos un cráter que se llama Jojutla. Y bueno, yo tengo que reconocer que el ayuntamiento de Jojutla ha sido innovador en muchas cosas. Por ejemplo, la vigilancia con drones, que sí ha dado resultados, y un montón de detalles que están perdidos ahí en el día a día, pero que son producto de estar adelantado a los demás. Entonces, bueno, por lo de la vacuna, pues como te decía, no sería nada raro. El detalle está que no es real porque en 6 meses no va a haber abasto. Correcto, Oscar. Y bueno, otra cosa que está latente y en estos días se reavivó es el asunto del diputado Marcos Zapotitla, acusado de haber violentado sexualmente a una mujer. Ya sabe usted, el diputado pues dijo que no era cierto y que él no se iba a retirar del Congreso. Sin embargo, hoy está en riesgo su permanencia para ser procesado por este tema, Oscar. Y bueno, lamentable esto porque de 30 diputados que había se recortaron a 20 y de esos 20 podrían quedar 19 si se va este hombre. Claro, podría llamarse el suplente, pero pues tampoco es buena imagen para la actual legislatura, que no de por sí no está del todo bien. Bueno, terriblemente te informo, eso lo publica hoy la Unión de Morelos, que el diputado Marcos Zapotitla Becerro logró el amparo de la Justicia Federal para que el Congreso no lo retire de su cargo. Esto no debió haber pasado porque desde cuándo debió haber, si se hubiera dado ya una resolución del Congreso para desaforarlo, la protección de la Justicia Federal hubiera sido inútil para él. Pero como se retrasaron intencionalmente para separarlo del cargo, ahora solamente le dieron la protección, ¿cómo se llama?, definitiva, y hasta que se resuelva el proceso, y eso dura meses. Entonces la legislatura ya está por acabarse. Entonces es probable que acabe su periodo como diputado local, a pesar del delito tan grave que se le atribuye. Y el juez federal que le dio el amparo dijo que el Congreso puede continuar el proceso de juicio político, desahogar todas las audiencias y todo lo que haya, los procedimientos, pero no puede emitir una resolución. Entonces se va a quedar impune, y totalmente impune. Cuando termine su labor legislativa va a perder el fuero, y entonces sí, él se defiende como gato boca arriba porque el delito del que se le acusa y del que se supone que han aportado pruebas suficientes es grave y tendría que pasar el procedimiento tras las rejas. Pero pues bueno, hay que reconocer que no fue por la habilidad de sus abogados, sino fue por la pasividad del Congreso local, de los diputados del Congreso local, y especialmente, por géneros, ¿quiénes dominan en el Congreso? Pues evidentemente las mujeres, que son creo 13, ¿no? 13, 14 mujeres, ¿no? Ajá, o creo que son 5 o 6 diputados varones, y no fueron capaces de completar un trámite que ahora impide que este señor sea separado de su cargo para ser juzgado. Te digo que la imagen de esta legislatura, al igual que las anteriores, pues no mejoró. Pues no, se ganó el título de la peor.
ni hablar. Y otra cosa que llama la atención es que con bombo y platillo anuncian ya la aplicación de la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, pero no está reglamentado. Exacto, y si no hay reglamento no se puede aplicar, o sea, sí, la ley está vigente y todo lo demás, pero la forma en que una ley adquiere valor y validez es a través de su reglamento y no lo está. El gobierno federal, estatal dijo que a partir de febrero habrá un reglamento. Quienes promovieron la ley esta del uso de los plásticos, para prohibir el uso de plásticos de un solo uso, dicen que el atraso es para incluir en el reglamento facilidades para las grandes empresas a fin de que todavía se les dé oportunidad de seguir utilizando plásticos que dañan al medio ambiente. La situación que se pone allí como excepcionalidad, que probablemente venga en el reglamento, si es que ese reglamento sale en febrero, es por la pandemia, porque tú sabes que ahora, aunque el plástico es un lugar donde vive a gusto el coronavirus, pero también es para una barrera muy barata, ¿no? Pues te pones unos guantes de plástico, metes todo en plástico y lo tiras y lo demás. Entonces eso modificó supuestamente las condiciones y aunque los detractores de la acción gubernamental dicen que en realidad es para darle facilidades a las empresas y que la ley se convierta en letra muerta. Pero eso, hasta que se acabe febrero lo vamos a saber. ¿Y quién va a hacer el reglamento? ¿Quién lo está haciendo? El gobierno del estado tiene la obligación de hacerlo. Pues qué pena, porque esta ley se aprobó desde hace varios meses, ¿no? Ajá, que creo que desde julio. Fíjate, desde el año pasado, ahí está congelada, esperando, por fin hace su debut la ley, pero no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no hay manera, no hay pasos a seguir, no se puede. No, de hecho tiene más de un año que se aprobó. ¿Más de un año? Que se aprobó. No, fue el año pasado, No, porque dieron todo... ¿Te acuerdas que aquí platicábamos de que había 2 iniciativas de eso, justamente? Tiene razón. De 2 Debe diputados. haber sido en julio, sí. 2 diputados que dijeron, aquí está la ley. No, yo también traje la mía. Y aquí platicábamos cómo le van a hacer, van a escoger una combinación. Bueno, finalmente se aprobó esta, pero es ahorita inaplicable porque no hay manera. Es como la ley del uso del cubrebocas. Sí tiene reglamento, pero muchos municipios desconocen. Aquí le hemos compartido información de si están analizando aplicarla. Dicen, no, pues no. Y se sorprenden porque dicen, pues ni siquiera sabemos cómo se aplica, ¿no? Y aparte tiene que estar incluida en la ley de ingresos. Ley de ingresos para que sea factible aplicar las sanciones monetarias que contempla. Qué situación. Bueno, finalmente, Oscar, no queremos dejarte ir sin que nos regales un comentario. La llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un hombre que desde que llega ya nos da tranquilidad. Estábamos así todos preocupados por lo que iba a pasar con Donald Trump y finalmente este hombre pues ya aligeró toda esa situación, no solamente para México, sino para todo el mundo. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, entonces no hay que cantar victoria porque, pues bueno, queremos ver cómo se van a expresar esos intereses. El gobierno de López Obrador y Donald Trump hicieron clic. No me gustaba mucho esa sesión de la soberanía que se llevaban de a cuarto y todo lo demás, aparentemente muy respetuoso, pero Donald Trump se las ingenió para convertir a México en su gendarme de la frontera sur. Ya ves, las caravanas de migrantes no terminaron de llegar a Estados Unidos y ahora la ley migratoria de Estados Unidos dice que si alguien quiere asilo político tiene que esperar en un tercer país y casualmente somos nosotros. Todos los refugiados o todos los que huyen de Centroamérica se han quedado en México a la espera de que les den el permiso para residir allá. Y eso fue con todo lo amigo que era Donald Trump. Entonces, Joe Biden es otra forma de pensar, pero no sabemos cuáles van a ser los intereses o en qué manera va a enfocar los intereses de Estados Unidos. Pero por lo demás, él tiene retos enormes. Donald Trump le dejó una deuda enorme. Hay 84 millones de seguidoras de Donald Trump que piensan que se cometió un fraude, aunque no es cierto, porque está probado que no hubo fraude, hay demasiadas evidencias, ha habido demasiados procesos donde han examinado ese problema y dicen no hubo fraude, pero esa parte de los norteamericanos que normalmente son los más pobres e incultos, consideran que sí lo hubo y eso puede crear revueltas sociales en ese país y de consecuencias que no podemos imaginar. Y hay un montón de cosas que Donald Trump dañó su relación, hizo que Estados Unidos
perdiera su capacidad de actuación en el mundo, que yo no estoy diciendo que es bueno que intervenga, pero modificó el estado de cosas. La naturaleza odia los espacios vacíos, entonces esos vacíos que dejó Estados Unidos ya se llenaron, pero no sabemos cómo y hacia dónde van a aventar el mundo. Entonces, y ya llegó un nuevo presidente que representa una forma distinta de pensar, una forma inteligente de gobernar, o por lo menos va a gobernar, no como Donald Trump, que estaba, sí supiste del botón rojo de la Casa Blanca, ¿no? Sí, sí, sí. Que apretaba el botón y automáticamente aparecía un mesero con una Coca-Cola Light. Para eso era nada más el botón rojo que tenía en su escritorio, y que ya John Biden ya lo tiró, y ahora no va a ser frivolidad. Esperemos que gobierne con la experiencia que tuvo de haber gobernado en el gobierno de Barack Obama, o de haber sido vicepresidente, perdón, él no gobernó, fue vicepresidente. Barack Obama restituyó la economía luego de que George Bush la dejó tiradísimo. Otro loco. Fue el terrible crack, la guerra que hizo y todo lo demás, y Obama reconstituyó la economía de Estados Unidos, como en su momento Bill Clinton también la reconstruyó, de que lo recibió de otro Bush. Y hasta nos salvó a los mexicanos, ¿no? Es un decir, porque nos prestaron 30,000 millones de dólares, pero a cambio de el petróleo lo pagamos bastante bien. Entonces Joe Biden tiene la experiencia de haber estado cerca de alguien que rescató la economía, porque el principal reto de Estados Unidos es la economía y la pandemia. El presidente Trump dejó que la pandemia hiciera lo suyo, que destruyera, que matara a más de 100,000 norteamericanos, así van 230,000 más o menos, está fuera de control, y entonces él ya creó un mecanismo para que el gobierno federal incida y se puedan vacunar 100 millones de norteamericanos en los primeros 100 días, y pues bueno, eso va a ayudar para que se reabra la economía, para que cuando se reactive la economía de Estados Unidos, pues México también va a levantar. Pero hay grandes expectativas, pero también grandes retos, sobre todo los 80 millones de seguidores de Donald Trump, que sabrá Dios de qué son capaces. Ya vimos lo que fueron capaces. Claro, pero por lo pronto ya paró la construcción del muro, y también entendemos ya relajó las medidas contra los migrantes. Entonces dijo que va a hacer, ¿qué será? Va a darle, ¿cómo se dice? Va a recibir, va a legalizar a todos, alrededor de 17 millones, a todos aquellos que entraron antes del 31 de diciembre de 2020, pero no ha relajado las medidas que convirtieron a México en el gendarme de su frontera sur. Así es. Entonces, bueno, por lo pronto ya no tenemos toda esa tensión que había, pero ciertamente, como tú lo adviertes, tampoco ya estamos ganando muchas más cosas. Hay que seguir negociando, hay que seguir manteniendo esa situación de respeto y etcétera, diplomacia, para ver qué se puede obtener, porque al final de cuentas pues somos vecinos, ¿no? Al final de cuentas ya muchos de nuestros parientes, no sé si tengas tú parientes allá, yo tengo allá mis primos y otros varios familiares que se han ido por la falta de oportunidades en México, igual que pasó hace 50 años, sigue pasando hoy, ¿eh? Sí, aquí la economía mexicana no produce suficientes empleos, y esa es una salida al desempleo, y también es una entrada que compensa la falta de exportaciones o la insuficiencia de exportaciones y de creación de riqueza en el mercado interior. Así es, pues bueno, vamos a ir con calma, por lo pronto no cantar victoria, pero ya se nos quita ese asunto de que en cualquier momento hasta una guerra podría desatar el tal Donald Trump, así es que bueno, vamos a esperar con calma, y desde luego lo que ocurra entre México y Estados Unidos evidentemente impacta también a los morelenses. Tenemos exportaciones hacia allá, tenemos convenios, tenemos muchas cosas con el país vecino. Pues gracias, Oscar. No, gracias a ti, Evaristo. Pues bueno, ya ves este negocio de la ocra, el angú, ¿cómo se llama? Ajá, sí. Es para exportar a Estados Unidos. Sí. Y pues bueno, la afectación que tiene la relación económica ahorita provocó desempleo, ¿no? El despido y todo lo demás, porque estamos íntimamente ligados aquí en la región.
con Estados Unidos, Tilzapotla, Tehuistla y no sé cuántos lugares, pues la economía es... Sí, fíjate que estaba haciendo un censo justamente aquí en Jojutla, un censo migratorio. ¿Cuánta gente morelense, jojutlense concretamente hay en Estados Unidos? Bueno, pues vino la pandemia y frenó todo. Entonces, sin embargo, se sabe, las autoridades estiman que un 10% de la población morelense ha migrado a los Estados Unidos. 200,000 personas. No, que no son pocas. Sí. Muy bien, pues gracias. Buenos días, Oscar. Buenos días.